Hoy vamos a empezar con el curso de física para el examen de admisión. Anteriormente pues ya nos estuvimos presentando. Nomás les voy a dar una presentación rápida pues de mí. Primero que nada, bienvenidos. Yo soy Eduardo Navarro. Pues soy la persona que estamos viendo ahí. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica Electrónica. Y pues algo de lo que les quería hablar es que yo no soy maestro. Esta es la primera vez que yo doy clases. Entonces pues espero que me comprendan y pues nada, yo creo que algo muy importante es que vayamos formando como cierta confianza, cierta confianza para que los demás, para que estemos participando, para ayudarnos entre todos. Eh, pues con confianza me pueden llamar por mi nombre, Eduardo, hermano, carnal, güey, como ustedes quieran, no hay problema. Eh, lo que sí les pido es que pues participen, le echen ganas. Vamos a comenzar, pues este es el temario de física. Este lo saqué de la página de la UAM. Tenemos análisis dimensional, cinemática, dinámica, estática, hidrostática y electrostática. Yo les puse pues este como calendario. Mi idea es yo voy a darles clases los lunes y los martes a la 1 de la tarde. Los lunes mi idea es presentar como una teoría de los temas que vamos a ir viendo. Y el martes resolver ejercicios y pues ir resolviendo dudas, ¿no? Más que nada pues en el transcurso de los días. Como les comenté anteriormente, pues no soy maestro, esta es la primera vez que yo doy clases eh, y pues no estoy familiarizado con el tema pues, de los tiempos, ¿no? No sé si la idea es que así se respeten los tiempos y que todo vaya ocurriendo pues, como es en el plan, pero muy posiblemente pues terminemos después o terminemos antes algunos temas. Pues lo importante es que todos vayamos al mismo tiempo, vayamos aprendiendo. Si tienen alguna duda, pues con toda confianza pueden abrir su micrófono, interrumpirme, no hay problema. Esta es la introducción, pues vamos a comenzar. El día de hoy toca ver, como habíamos visto aquí, la presentación del curso. Vamos a ver teoría de análisis dimensional y vamos a ver un poco de cinemática. Voy a presentarles lo de la teoría del análisis dimensional. Primero pues vamos a ver qué es el análisis dimensional. Pues es un método de análisis de fenómenos físicos o problemas físicos. El análisis dimensional lo que hace es que va a ser una herramienta para que nosotros resolvamos problemas pues tal vez un poco complicados, un poco complejos, y podamos visualizar de mejor manera pues lo que estamos estudiando. Anteriormente pues ahorita en la clase de química estuve mirando que con el compañero Josué estuvieron viendo algo del experimento de Thomson. Yo aquí pues les puse un ejemplo de lo que habíamos visto en la asignatura de química en el primer semestre, en mi primer semestre. Si lo leen van a darse cuenta que es algo pues tal vez un poco complicado. En lo personal a mí cuando yo empecé a verlo pues sí se me hacía complicado, de hecho todavía se me hace complicado. Puede que algunos ya lo hayan visto y pues se les haga fácil. El chiste es que a mí en ese momento la verdad es que se me hacía muy complicado, yo pues me quería matar, no lo entendía, ¿no? Entonces algo que me ayudó mucho fue el análisis dimensional. Les pongo este ejemplo para que ustedes vean como en la vida real para qué te puede servir y cómo te puede funcionar. En este caso, pues si lo leemos vamos a ver que nos dan ciertos valores, por ejemplo nos dan aceleración centrípeta y nos dan estos valores. Y al final pues nos piden calcular el campo eléctrico. Ustedes pues no se claven mucho en el problema si no lo entienden. Realmente lo que quiero que analicemos son las unidades. Yo tengo metros sobre segundos al cuadrado y me piden un campo eléctrico. Lo que hace el análisis dimensional es analizar las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Pues las dimensiones básicamente serían como las unidades por las que está formada cierta magnitud. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar más de las magnitudes. Yo aquí pues sí fui resolviendo el problema y al final me quedó esta fórmula. Y yo lo resolví y al final pues me quedó esto. Entonces, para yo comprobar que estuviera bien, yo tuve que hacer un análisis dimensional. La fórmula que ahí me quedó fue el campo eléctrico es igual a esto, a la masa por la aceleración centrípeta sobre esta constante, que no recuerdo qué es ahorita, pero pues era esta constante, ¿no? El chiste es que estamos viendo que aquí al final en unidades me quedó voltaje sobre metros, que es las unidades en las que se mide el campo eléctrico. Aquí está el análisis dimensional. Como vemos al final me queda el voltaje sobre los metros y esto debe ser igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre coulomb, que es las unidades que utilizamos en esta parte.
El análisis dimensional, como les dije, intenta como analizar cuáles son las dimensiones o de qué está formada cada cosa. Entonces lo que hacemos es poner en una ecuación del lado izquierdo las unidades a las que llegamos y las unidades con las que empezamos, y ambas unidades las vamos desarrollando. Estas unidades, por ejemplo el voltaje, los coulomb, se le llama unidades derivadas. ¿Por qué derivadas? Porque derivan de las unidades fundamentales, y las unidades fundamentales son pues la masa, la longitud, el tiempo, los amperios, la corriente eléctrica. Entonces lo que hacemos con el análisis dimensional es pasar de esto a algo más simple. Entonces vamos a ir viéndolo. Yo tengo voltaje. Si ustedes buscan a qué es igual el voltaje, vamos a darnos cuenta que es igual a joules sobre coulombs. Y aquí en esta parte pues yo pude desarrollar coulombs. Coulombs es igual a los amperios por segundos. Entonces, como estamos viendo, yo estoy desarrollando primero, en vez de el voltaje, ya lo puse como J sobre C, y al final abajo me queda la M, ¿no? Esta M. Y aquí la parte de arriba pues se queda igual, solamente multiplico los kilogramos por los metros y ya me quedan arriba, los segundos me quedan abajo. Y los coulombs pues los desarrollé en estas unidades. Después, aquí abajo yo desarrollé los joules. Los joules es las unidades para medir el trabajo, y el trabajo se mide en newtons por metros, o sea en fuerza por distancia. Entonces, en vez de joules, yo escribí newtons sobre metros, y en vez de coulombs, como lo había hecho anteriormente, yo puse A por S, que es amperios sobre segundos. De igual forma, si no están relacionados tanto con las unidades, pues no se preocupen, al final, con el paso del tiempo los vamos a ir entendiendo. Yo lo que quiero que vean es cuál es el objetivo de utilizar un análisis dimensional. Aquí pues lo único que hice fue desarrollar las operaciones, multipliqué AS por S al cuadrado y me queda AS al cubo. Pues por propiedades de los exponentes pues se suman los exponentes, 1 más 2 me da el 3. Aquí desarrollé los newtons. La fuerza, como sabemos, es igual a la masa por la aceleración, y la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Estos metros los dejé igual, y A por S entre M solamente lo multipliqué. Aquí lo puedo multiplicar porque estamos dividiendo fracciones. Entonces yo, para dividir fracciones, se multiplican extremos, n por m se multiplica por un 1 que está aquí abajo, y medios por medios, que sería m por a por s. Al final me queda esto, y de este lado pues se queda igual. Al final esta m se va a ir con una de estas m's, y al final me va a quedar kilogramos por metros sobre a por s al cubo, que es lo mismo que tenía acá. En conclusión, estamos mirando que esto que tenía acá llegó y terminó en esto que está acá, y esto que tenía aquí fue y llegó y terminó aquí. Y al final me quedan las unidades fundamentales, que serían la masa, me quedan kilogramos, que representa masa, metros, que representan longitud, amperios, que representa corriente eléctrica, y los segundos al cubo, que representan el tiempo. Esto es como funciona el análisis dimensional, y con esto yo me di cuenta que esta igualdad era igual a esta. Entonces el ejercicio, al menos en unidades, pues estaba bien. Igual, como les digo, si se les hace un poco complicado, un poco complejo, no se preocupen, esto lo vamos a ir entendiendo pues ya el día de mañana que resolvamos algunos ejercicios. Después podemos pasar con el sistema internacional de unidades, que simplemente es una forma pues muy matemática de ver las cosas, o sea, cómo represento las cosas. Las unidades son aquellas que nos ayudan a medir, las magnitudes son las que nos ayudan a medir. En el sistema internacional pues tenemos 7 unidades fundamentales, como les dije anteriormente, que era la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Y en el sistema internacional de unidades, las unidades que se utilizan pues son estas, ¿no? El metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, la candela y el mol. Algunos de los prefijos que se utilizan son estos. Ahorita en estos momentos pues no me estoy centrando mucho en esto, porque esto lo vamos a ir viendo el día de mañana pues con ejercicios. La magnitud, como les dije anteriormente, es aquello que se puede medir. Para ello se utiliza un número y una unidad, ya sea del sistema internacional o cualquier otro. Aquí tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, 10 metros. 10 pues sería el número que estamos utilizando, y metros sería la unidad que estamos utilizando. Cuando vean que hay una letra dentro de unos corchetes, estamos hablando de unidades. Después pues vamos a hablar de las magnitudes físicas. Tenemos las magnitudes escalares, que básicamente es un numerito, pues no le busques más.
Como dije anteriormente, las magnitudes nos ayudan a entender cuánto es de cada cosa, ¿no? Y después tenemos las magnitudes vectoriales, que además de ser el numerito, indica una dirección y tiene un sentido. De igual forma, esto pues con el paso del tiempo lo vamos a ir entendiendo mejor. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O algún comentario, sugerencia? Ah, No, todo bien. ok. Entonces, los escalares, pues tenemos por ejemplo la temperatura, la longitud, el tiempo, la masa, el volumen y la rapidez. Por ejemplo, si yo les digo en qué se mide la temperatura, pues lo podemos medir en grados centígrados. Pero yo no te puedo decir son 20 grados centígrados para arriba o son 20 grados centígrados para abajo. Eso no se puede porque es una cantidad escalar. Quiere decir que nomás tiene el puro numerito y no tiene una dirección. La longitud igual. Por ejemplo, si yo te digo cuánto mides, no me puedes decir que mides 1,80 metros negativos, porque no existen las longitudes negativas. El tiempo tampoco, ni la masa ni el volumen. Aquí la rapidez yo la puse en azul porque ahorita vamos a ver que existe una diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez pues nos indica qué tanto avanzas de distancia en cierta cantidad de tiempo. De magnitudes vectoriales tenemos por ejemplo la tensión eléctrica, que sería pues, el voltaje. Tenemos la aceleración, tenemos la velocidad, que como anteriormente les dije es diferente a la rapidez. La rapidez nos dice qué tan rápido va un objeto y la velocidad nos dice qué tan rápido va el objeto, pero además nos indica hacia qué dirección va. Normalmente pues se le pone el signo positivo o negativo. Cuando es positivo pues indica que va hacia la derecha o hacia arriba, y cuando es negativo que va hacia la izquierda o hacia abajo, normalmente, ¿no? Además pues tenemos la fuerza, y la fuerza pues hay fuerzas como son el peso y la torsión, que serían un ejemplo de fuerzas. Normalmente cuando estudiamos los vectores pues casi siempre lo hacemos con fuerzas porque es con la forma, es con lo que más se utiliza y con la más pues común, ¿no? La notación científica pues es la forma de escribir los números que acomoda valores demasiado grandes o pequeños. Eh, la notación científica pues es muy importante que nos la vayamos aprendiendo y nos vayamos familiarizando con ella, porque la mayoría de los números que vemos en física o en química son muy grandes o son muy pequeños, y para eso nos sirve la notación científica, para hacer todo pues más fácil, ¿no? Y para no tener que escribir demasiados números. El día de hoy estamos viendo si publicamos un video en el canal de pues, Filantropía para que lo vean, en el que vamos a hablar un poquito más de la notación científica. Eso fue todo el análisis dimensional. Pues no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Cómo vamos? No sé si crean que voy muy rápido o qué onda. ¿Cómo la ven? Muy bien, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Pues esa es la primera parte del análisis dimensional. Vimos lo que era el sistema internacional de unidades. Vimos las magnitudes físicas, que hay escalares y vectoriales, y vemos que hay magnitudes fundamentales y derivadas. Acuérdense que las fundamentales pues son las básicas, ¿no? Con las que inician todo, que son la masa, la longitud, el tiempo, etc. Vimos que existe la notación científica y la conversión de unidades. Estas dos partes no las toqué mucho porque en la notación científica vamos a publicar un video hoy, y la conversión de unidades pues es algo que se va aprendiendo con la práctica y es algo que vamos a ir viendo, como les comento, el día de mañana. Entonces ahorita pues vamos a ver la parte de cinemática. Vamos a ir viendo pues lo que es el concepto de desplazamiento, velocidad, aceleración, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, y el movimiento bidimensional, que son el circular y el tiro parabólico. Voy a presentarles la teoría cinemática. Bueno, vamos a comenzar con la parte de cinemática. La cinemática pues es la rama de la mecánica, que a su vez es parte de la física, que estudia el movimiento de los cuerpos y tomar en cuenta las causas que lo provocan. Esto es importante, sin tomar en cuenta las causas que lo provocan. Es importante que lo tengamos en cuenta porque es lo que lo diferencia de la dinámica, que aquí no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, cuando pateamos un balón, no tomamos en cuenta la persona que está pateando el balón. Lo que tomamos en cuenta es simplemente la trayectoria que toma el balón. O de igual forma, si estudiamos cómo se mueve un cohete, nomás estudiamos el movimiento en sí, no estudiamos cómo es que se realizó la propulsión del cohete.
Primero vamos a ver lo que es el sistema de referencia. Un sistema de referencia es aquella cosa con la que nos basamos para ver cierto fenómeno físico. La referencia, el movimiento o el estado de reposo. El estado de reposo es cuando algo no se está moviendo. Se dice que es relativo. ¿Por qué se dice que es relativo? Porque depende del sistema de referencia que estés tomando. Por ejemplo, en este caso tenemos pues, a esta mujer, a esta señorita. Si le preguntamos a la persona que va en este carro a qué velocidad va la mujer esta, posiblemente te diga que pues va, no sé, a 30 kilómetros por hora. Pero si le preguntamos al señor este y a la persona este, te va a decir que la mujer no se está moviendo. ¿Por qué? Porque sus sistemas de referencia son diferentes. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. En la mayoría de los ejercicios, el sistema de referencia pues son el plano cartesiano, los ejes X y Y. Pero pues van a haber veces en el que el sistema de referencia pues sean tal vez otro objeto, sea otra persona, etcétera, ¿no? Es algo que hay que ir tomando en cuenta. Trayectoria, desplazamiento y distancia, ¿son lo mismo? La respuesta es que no. Porque, bueno, aquí puse un ejemplo. Aquí estamos viendo un mapa, una ruta que es del Zócalo de la Ciudad de México al Palacio de Bellas Artes. Como vemos, aquí está el Zócalo y aquí está el Palacio de Bellas Artes. Este sería pues la ruta. La trayectoria es la forma en la que algo se movió. La trayectoria sería la forma en la que el carro en el que vayas, o si te vas caminando, en lo que sea, pues la ruta que tomó. Por ejemplo, aquí baja, luego gira a la izquierda, sube, tal y tal. Esta sería la trayectoria. Después tenemos el desplazamiento, que es una línea recta entre el inicio y el final del recorrido. O sea, sería la distancia más corta que existe entre el punto inicial y el punto final. Sería de aquí hasta aquí. Y después tenemos la distancia, que es cuántas unidades, ya sea en metros, pies, etcétera, se movió. En este caso, pues está moviendo 2.2 kilómetros. Hay que ver la diferencia que existe entre desplazamiento y distancia, porque esta diferencia también nos va a dar pie a entender la diferencia entre rapidez y velocidad. Mientras que el desplazamiento es una magnitud escalar, la distancia es, no, perdón, vectorial. Esta sería una unidad escalar, porque estamos viendo que aquí yo tengo una distancia, tengo una longitud, pero no tengo una dirección y un sentido. En cambio, en el desplazamiento yo sí lo tengo. Tengo esta distancia, que pues no sé cuánto sea, pero tiene una dirección, es a la izquierda y hacia arriba y tiene un sentido, ¿no? Después, ¿qué tan rápido? Pues la rapidez, como dijimos, es una magnitud escalar, se representa con la letra R y es la distancia recorrida entre el tiempo, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. Por eso es que cuando ponemos la V se le pone una flechita arriba, que es igual al desplazamiento, que a su vez, como vimos anteriormente, es una unidad vectorial sobre el tiempo. La aceleración pues es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, es decir, que de la forma en la que varía la velocidad que lleva un objeto. La aceleración es la sensación que sentimos cuando vamos en un carro y comienza a acelerar o comienza a avanzar. Cuando sentimos que nos está jalando hacia atrás, es parte pues de la inercia, y la aceleración es la que está creando pues ese sentimiento, ese sentir. Después pues vamos a pasar a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Es el movimiento de un objeto que avanza a distancias iguales en tiempos iguales. Aquí quiero que presten atención en las gráficas que les voy a presentar. Las gráficas estas es muy común que vengan en los exámenes de admisión. En mi caso sí vinieron, no me acuerdo si una o dos, pero sí vinieron estas gráficas. Las palabras solas te van a ir diciendo, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme es que va a haber un movimiento que se va a estar moviendo de manera igual, o sea, a una velocidad igual, pues uniformemente, ¿no? Eso quiere decir que va a haber una cantidad de distancia recorrida en la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, aquí van 10 metros sobre un segundo. Creo que preguntaron algo. A ver, déjenme checo. Dijo la chava que si nos iban a grabar las clases. Sí, sí se está grabando. Lo estoy grabando con un programa aquí. Y sí, esta sí la vamos a grabar y la vamos a subir también. Pues hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Un comentario, una pregunta que tenga? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Esta es la primera gráfica. Como vemos, aquí lo que va cambiando es la posición sobre el tiempo.
Después también podemos verla en función de la velocidad versus el tiempo. Esta gráfica y esta tienen pues unidades distintas, pero representan lo mismo. Aquí estamos viendo que la velocidad sobre segundo, que es 2, la velocidad metros sobre segundos, va a ser igual en las mismas cantidades de tiempo. Después, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, pues la distancia que se recorre en cierta cantidad de tiempo aumenta exponencialmente. Como vemos, anteriormente teníamos una gráfica donde la línea era una línea recta. En este caso tenemos ya una curva pues, que va subiendo exponencialmente porque está cambiando la velocidad constantemente. Y por eso es que pues, la velocidad cambia constantemente, como estamos viendo aquí. La velocidad por el paso del tiempo va subiendo. Después agregamos otra nueva gráfica que sería esta, en donde la aceleración se va a mantener constante. Es decir, a través del paso del tiempo, los metros sobre segundo al cuadrado que se vayan recorriendo van a ser los mismos. Después vamos a pasar a lo que es el movimiento bidimensional, que vamos a ver dos tipos, que es tanto el circular como el parabólico. En el circular pues tenemos este movimiento de rotación, y en el parabólico vemos que el objeto está teniendo una trayectoria parabólica. El movimiento circular uniforme, MCU, pues como dije anteriormente, es el girar, la rotación de un objeto. ¿Qué ejemplos tenemos de este? Bueno, podríamos decir, por ejemplo, la rotación de la Tierra. Bueno, no sería un ejemplo como tal, porque en la vida real la rotación la traslación que tiene la Tierra respecto al Sol no es circular, tiene forma de eclipse, pero pues para explicar, para fines didácticos, vamos a decir que es circular, ¿no? El sistema de referencia que vamos a tomar van a ser los ejes X y Y. En este caso dibujé solamente esta escuadra, esta parte. No dibujé el plano completo porque, pues, para no ir haciendo un cochinero, ¿no? Entonces, el marco de referencia va a ser este. El centro de la circunferencia, pues, va a ser el origen. Tenemos un radio. El radio representa, pues, la distancia que hay desde el centro hasta donde se encuentre la masa. A su vez, yo puse aquí como una flechita que es un vector, porque como está girando, así la ruedita está presentando una aceleración centrípeta, se le llama, y que va dirigida hacia el centro. Es por eso que la flechita verde, además de representar el radio, en este caso va a representar la aceleración centrípeta. Después tenemos un ángulo que se forma entre el radio del objeto y el eje X. Tenemos una velocidad tangencial. Tangencial viene de pues, una línea tangencial, que es tangente, que quiere decir que toca solamente una vez a la circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad tangencial, como vemos, es un vector. En este caso, en donde se encuentra la bolita, tenemos una velocidad tangencial hacia la derecha. Sin embargo, la velocidad no va a ser la misma aquí que aquí, porque la velocidad que tenga aquí va a ir dirigida hacia la izquierda. O sea, la velocidad, como es un movimiento circular uniforme, la rapidez va a ser la misma. O sea, la distancia que recorre, la cantidad de tiempo que recorre va a ser la misma tanto aquí, como aquí, pero la velocidad es distinta porque, como vimos anteriormente, la velocidad además pues toma en cuenta la dirección a la que va el objeto. Tenemos también un arco que lo representamos con S. Este arco pues va a ser la distancia que exista entre el origen, entre el eje X y hasta donde se encuentre la masa. Después tenemos una rapidez, que es ahora sí el módulo de la velocidad que llevaba la masa. Vamos a ver algunas fórmulas. Tenemos que el ángulo va a ser igual al arco sobre el radio. Va a ser una distancia. La aceleración centrípeta, que dijimos iba a ser la flechita esta, va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. La rapidez va a ser igual a 2 veces pi sobre t. T mayúscula significa periodo. Un periodo es cuánto tarda la bolita en dar una vuelta. O sea, si la bolita tarda 3 segundos en dar una vuelta, quiere decir que el periodo es igual a 3. También tenemos otra cosa que se le llama frecuencia, y la frecuencia es recíproca al periodo. Es decir, lo que nos dice la frecuencia es cuántas vueltas da en un segundo, y se mide en hertz. Por ejemplo, si la bolita diera 5 vueltas en un segundo, quiere decir que va a 5 Hz. Entonces, la rapidez es igual a 2pi sobre t.
La velocidad es igual a la rapidez por el radio, y estas serían pues las fórmulas, ¿no? No me quise meter tanto en de dónde salen las fórmulas, porque pues el chiste de este curso, como es intensivo, es abarcar la mayor cantidad de temas posibles en el menor tiempo posible. Eh, pero estas fórmulas pues es importante que cuando tengan tiempo ustedes, si quieren, puedan investigar de dónde salen, ¿no? Todas pues tienen una razón pues de ser. Después vamos a ver el movimiento parabólico, que como dije anteriormente es cuando un objeto tiene una trayectoria de forma de parábola. Aquí intervienen fuerzas como por ejemplo la gravedad. La gravedad lo que hace pues es atraer dos cuerpos. En este caso, pues tomando en cuenta que está en la Tierra, esta masa empieza con... O sea, tú tiras por ejemplo una pelota de fútbol americano, tú la lanzas por la fuerza de la gravedad, es que la pelota va a ir bajando. Después recorre cierta distancia en cierto tiempo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No, Y si se está viendo todo bien acá, no están teniendo problemas. Creo que estoy yendo muy rápido, ¿no? Sí, al final como que sentí todo muy rápido. Sí. Bueno. Perdón, andaba tomando agua. Pues voy a intentar explicar esto un poco más despacio. Igual como les digo el día de mañana, los temas que estamos mirando ahorita se van a ir como haciendo más fáciles y nos vamos a ir familiarizando porque pues estos temas se van aprendiendo con la práctica, ¿no? No me quise detener tanto en la teoría porque pues si te tardas mucho en entender de dónde es que salen las fórmulas, ¿no? Pero sí tiene una razón de ser cada una de las fórmulas. Como les digo, el tiro parabólico pues es cuando tú lanzas un proyectil y tiene una trayectoria de parábola. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, como les decía, pues una pelota de fútbol americano, tú la lanzas y vas a ver cómo va cayendo. Otro objeto, pues no sé, por ejemplo, si tú disparas una bala por las fuerzas de gravedad, es que la bala va a bajar. Aquí no estamos tomando en cuenta pues la fricción del aire, ¿no? Que también afecta pues la forma en la que va a tener la parábola en la vida real, ¿no? Como les decía, pues está la fuerza de gravedad, que es la que lo va a traer hacia el suelo. Tenemos una distancia. Esta distancia, voy a poner este aquí. Esta D representa de dónde empieza el objeto, en este caso aquí, y dónde termina. En este caso, pues yo dejé la bola que terminara hasta aquí, entonces la distancia sería desde aquí hasta aquí. Y será medida pues horizontalmente, ¿no? Después tenemos una altura que se representa con h. La altura pues es a qué altura termina nuestro proyectil. En este caso pues va a ser 0, ¿no? Porque no está levantado, pero por ejemplo si terminaría aquí pues tendría una altura h. Después cuando tú lo lanzas, la pelota, vamos a llamarle pelota, la pelota tiene una velocidad inicial. V sub 0 quiere decir velocidad inicial. Y como vimos anteriormente, la velocidad pues es un vector. Y por lo tanto pues yo lo voy a representar con una flechita. En el canal pues de Filantropía tenemos un video en el que hablamos de vectores. Los vectores tú los puedes ver puedes interpretarlos de distintas formas. Un matemático lo va a interpretar de una forma distinta a como lo puede interpretar un físico o un programador. En este caso, como estamos hablando de física, lo vamos a interpretar simplemente como flechitas, ¿no? Que tienen un inicio y un final. En este caso, pues la velocidad inicial pues tiene cierto ángulo, ¿no? En este caso, pues vemos que es como de 45 grados, ¿no? Por ejemplo. Pero pueden ser 90 grados, pueden ser 0 grados, puede ser el que tú quieras. Después, las fuerzas se pueden ir descomponiendo. ¿Qué quiere decir descomponiendo? Tú puedes agarrar esta flechita y obtener otras dos a partir de esta. Por ejemplo, la velocidad inicial en y la velocidad inicial en x. O sea que si yo sumo la velocidad inicial en x con la velocidad inicial en y, voy a obtener este vector. Para sumar vectores pues hay distintos métodos y uno
muy fácil de entender, pues es un método gráfico que sería poner el inicio de este vector en el final de este vector. O sea, imaginemos que yo tomo esta flechita azul y la pongo aquí. El final de este vector va a estar aquí y el inicio del vector va a estar aquí. Entonces pues la velocidad inicial sería esta flechita. Después pues tenemos un tiempo en el que ocurren las cosas. Por ejemplo, va a haber un tiempo desde que aquí, empieza aquí y termina aquí la bolita. Yo aquí pues lo terminé aquí para no hacer mucho, para no rayar mucho la pantalla. Las fórmulas que vamos a utilizar son estas. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. La velocidad inicial en x pues es un vector que está a la derecha y que está en el plano horizontal. Y es por eso que no necesitamos sacar tantas componentes en este caso, ¿no? Recordemos que la velocidad, voy a rayar aquí, la velocidad dijimos que era distancia sobre tiempo, ¿no? Y yo quiero conocer la distancia, pues simplemente tengo que despejarla pasando esta que está dividiendo, la paso a multiplicar, ¿no? Y ya podría eliminar esta, ¿no? Y pues ya sería esta que estoy teniendo aquí. Después tenemos lo que es la velocidad inicial en x, que va a ser igual a la velocidad inicial, o sea, este vector, multiplicado por el coseno de este ángulo. Tenemos la velocidad inicial en y, que es la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Tenemos la velocidad final en y. Aquí yo no puse en el diagrama pues la velocidad final en y porque pues para no hacer de igual forma, como les digo, mucho rayonero, pero la velocidad final pues va a ser aquella velocidad con la que termine. Hay que decir que la velocidad en estos casos va variando, no es uniforme. Cuando va subiendo lleva una velocidad muy alta y va reduciéndose la velocidad, hasta que llega el punto en el que la velocidad es igual a cero. Y en ese momento la velocidad vuelve a comenzar a subir porque empieza a bajar otra vez. Y la velocidad que tenga aquí en la velocidad inicial va a ser igual que en este punto. Si yo tengo la velocidad inicial aquí, la velocidad final aquí va a ser igual. En este caso pues la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y más menos la gravedad por el tiempo. El más o el menos ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. La altura, pues una fórmula para conocerla es tener la velocidad inicial en y más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Tenemos la velocidad final en y al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Y otra fórmula para la altura sería la velocidad inicial en y más la velocidad final en y sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Si el signo es positivo si la masa va hacia abajo, o sea si la velocidad final por ejemplo pues está por este lado, pero va a ser negativo si la masa va hacia arriba. De igual forma pues yo no me estoy deteniendo tanto en estas fórmulas porque pues como les digo no quiero perder tanto tiempo. Pero si ustedes quieren pueden buscar cómo salen todas las fórmulas para que las entiendan mejor. Esto ha sido todo de la parte de cinemática. Mañana, como les digo, vamos a ir viendo más. Pues abarcamos creo que todas estas partes. En el grupo de Classroom que hicimos vamos a estar dejando el material que vamos a ir utilizando. En este caso pues yo les voy a dejar las diapositivas y además les voy a dejar esta guía que es para la UNAM. Cuando yo estaba haciendo el examen para la UNAM, pues hice una guía con todo lo que iba estudiando. Entonces ustedes se las voy a dejar ahí. Si ustedes se van a la parte de física, van a encontrar, pues, por ejemplo, los conceptos básicos de física. Van a encontrar esto de lo que les estaba hablando de la velocidad, el desplazamiento y la distancia. Y aquí vamos a ver de dónde salen las fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo las gráficas, que es de donde las saqué. Vimos que en el movimiento rectilíneo uniforme pues tenemos esta fórmula en donde la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y creo que aquí es donde se desarrollan las fórmulas. Por ejemplo, salimos de estas dos fórmulas y vamos a ir desarrollando para ir obteniendo las demás fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. No, se los dejo ahí por si quieren estudiarlo y quieren saber de dónde salen las fórmulas. Como les digo, yo no lo estoy viendo ahorita por cuestiones de tiempo. El día de mañana pues ya el día de mañana vamos a ir viendo el día de mañana pues vamos a ir viendo ejercicios
Pues hasta ahorita es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿No? Ok. Pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Pues espero que les haya ayudado, les haya servido un poco.